Bendiciones, damos gracias al Señor por la oportunidad que Dios nos ha dado de estudiar su divina palabra. Queremos ser obedientes al estudio de ella. Queremos que el Señor use su palabra para nuestro diario vivir. Estamos en la lección 8 en este libro de Esther. Amán es ahorcado. Entonces hay una pregunta: ¿Dios quiere que alguien perezca o acaso Él quiere ver la muerte de los impíos? No, porque citas como 2 de Pedro 3:9, 1 Timoteo 2:4, Ezequiel 33:11, Marcos 16:15, dice que no. ¿Qué dice Juan 3:16? Dios no quiere que ninguno se pierda. En 2 de Pedro 3:9, ¿qué significa arrepentimiento? Porque allí dicen en el 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de manera de pensar. No significa sentir mal por nuestros pecados. Eso no es arrepentimiento. Para ser salvos tenemos que cambiar nuestra mente acerca de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Dejar de creer que por mis esfuerzos yo voy al cielo. Yo no voy al cielo por mis esfuerzos, por portarme bien, porque son obras de la carne. Yo voy al cielo confiando en lo que Cristo hizo, en la obra sustitutiva de Cristo. En 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Y salvos de qué? Salvos del infierno. ¿Para qué? Para ir al cielo. Pero algunas personas no saben que necesitan ser salvos. Otras no saben cómo ser salvas. Otras piensan que no se puede ser salvo solo por creer en Cristo, sino que hay que hacer muchas cosas. Entonces, en Ezequiel capítulo 33:11 dice: porque Dios no tiene placer en la muerte de los impíos, porque Él quiere que sean salvos, porque Él envió a su Hijo. Esa fue la razón, la causa por la cual Dios mandó a su Hijo. Por eso en todos estos versículos, y hay más versículos, Él enseña que Él no quiere la muerte del impío. Esa fue la principal razón para que Cristo viniera a esta tierra. En Marcos 16:15 dice que debemos ir por todo el mundo para predicar el Evangelio. Cuando este mensaje de esperanza sea predicado en todo El Salvador, entonces la gente va a oír el Evangelio de la gracia. Porque escuchamos muchas predicaciones, pero no es el Evangelio correcto, no es el Evangelio de la Biblia. Hay gente que enseña fe más obra, fe más dinero, fe más diezmo, etcétera, etcétera. Pero, y eso no lleva al cielo, eso no es el Evangelio. Debemos de ser claros, no debemos de mezclar el Evangelio de la gracia con nuestras obras. O nosotros tenemos una gran oportunidad. En nuestro país no hay persecución, tenemos libertad de culto. En otras generaciones muchos siervos de Dios, misioneros de Dios, fueron muertos por predicar el Evangelio. En diferentes países de Latinoamérica, en Europa, mataban a los creyentes. Y eso es gratificante para nosotros, que nosotros no tenemos una persecución como esa. Porque Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quería que Amán muriera. Pero eso fue lo que Él eligió, eso fue lo que Él buscó, eso fue lo que Él determinó. Entonces vemos el ahorcamiento de Amán. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo termina el capítulo 6 de Esther 6:14? ¿Cuál es el escenario para el capítulo 7:1? Vamos a ver. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. ¿Qué pregunta hizo el rey a Esther y qué podemos considerar con respecto a su oferta? Literalmente, ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu demanda? Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, se te otorgará. Entonces, la pregunta, esta es una repetición de la misma petición del día anterior. El rey quiere saber lo que la reina Esther quiere decirle y le hace una oferta muy buena.
aunque no debemos entenderla literalmente, porque cuando le está diciendo que le va a dar la mitad del reino es una manera de expresión, una manera de ser generoso. Entonces el rey ya habían tenido el banquete anterior, pero la reina los vuelve a invitar a otro banquete, al segundo banquete. Pero ¿cómo fue el acercamiento de Esther al rey? Lo hizo respetuosamente y sumisamente. Entonces la reina Esther respondió, dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, sea me dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Esta fue una petición donde ella fue muy respetuosa. Cuando nos acercamos a alguien con autoridad, haríamos bien si hacemos de la misma manera. Ella hace un ruego. Esta petición implica un ruego y al mismo tiempo ella está sumisa. Ella está rogándole. Sí, porque ella no sabía cómo iba a responder el rey. A lo mejor ella practicó muchas veces en su mente lo que iba a decir. El rey pudiera estar muy sorprendido. Esther le dice: alguien me quiere matar y matar a mi pueblo. El rey pudiera pensar: pero no los persas, porque ellos son tu pueblo. Él no sabía que su esposa era judía. Hasta este momento ella no se lo había declarado. Entonces el rey está sorprendido con la petición que ella dice, que le dé la vida y que le dé a su pueblo, porque por el plan que el mismo rey ignoraba. ¿Qué explicó Esther después de sus sorprendentes peticiones? Que habían sido vendidos para ser destruidos y matados. ¿Por qué hemos sido vendidos? Yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Sí, para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Entonces, ¿qué significa que hayan sido vendidos? Para ser destruidos, matados. Se refería al dinero que Amán había garantizado al rey para la destrucción de los judíos. Y aquí es bien clara la reina. Ella está diciendo que si fuera para esclavos que fueran vendidos, pues ella no hubiera tenido problema en hacer esa petición. Pero el exterminio era un genocidio, lo que se habían conspirado contra el pueblo y contra ella. Y que el mismo rey había firmado el decreto claramente, que engañosamente, ¿no? Entonces, hay mucha gente que haría algo equivocado o malo por un par de dólares. Hay mucha gente, pastores, que cambian la doctrina por dinero. Solo quieren satisfacer sus necesidades. Mucha gente va a tener en poco su integridad por el dinero. Los pastores van a fallar desde sus púlpitos con enseñanzas falsas a cambio de recibir dinero. En vez de confiar en Dios, necesitamos ser agradecidos con Dios, dejar los resultados al Señor. Nosotros no damos dinero, nosotros no pedimos dinero en nuestro instituto, todo es regalado, pero damos algo precioso, que es más precioso que el oro, que la plata, que los mismos dólares. Enseñamos sana doctrina, no le ponemos precio a eso. El dinero te puede ayudar por un poco de tiempo, pero la sana doctrina, el evangelio de la gracia, te puede ayudar toda la vida. Eso es más importante que una ganancia y que sea deshonesta. Si vamos a servir al Señor, el Señor va a tener el control de cómo ayudarnos. Así que no debemos de vender la sana doctrina. ¿Cómo reaccionó Asuero a estas noticias? Hizo dos preguntas. ¿Quién está tratando de matarte? ¿De dónde viene esto? Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es? ¿De dónde y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Ha sido dos preguntas muy importantes. ¿Quién está tratando de matarte? ¿De dónde viene esto? La verdad es que hasta ahí, en la misma habitación, está ahí con ellos. Su nombre es Amán. El rey está sorprendido y está enojado. Y Esther enseguida reveló Esther. Esther dice 4 cosas de este hombre, Amán. Dice que es adversario, enemigo y es malvado.
Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Imagínense qué cosas tan terribles para la reacción de este hombre. Esther dice 4 cosas. Su nombre es Amán, es un adversario, es enemigo y es malvado. Y todas esas afirmaciones son verdad, son correctas, son necesarias. Imaginen lo que pensó el rey. Amán, mi primer ministro, ha hecho esto. Él está tratando de matar a mi esposa. Está sorprendido, está enojado. Y por eso él reacciona Amán de esa manera. Miren la reacción de Amán cuando fue expuesto, estaba aterrorizado. Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado. Tremendo. Amán fue aterrorizado. El rey sabe lo que hice. Yo nunca supe que Esther era judía. Todo eso está pasando por la mente de este hombre. ¿Cómo responden muchas personas cuando somos expuestos con nuestra naturaleza pecadora? A veces nos enojamos, negamos, echamos la culpa a otros, pero responder sería responder con humildad y sumisos. Cuando somos confrontados por la palabra de Dios, mucha gente en la iglesia, cuando son confrontados con la palabra del Señor, la gente está haciendo cosas, están hablando, están murmurando, están creyendo que el que está predicando es el que está ofendiéndoles, porque la palabra nos confronta y a veces siempre estamos culpando a otros, siempre nos enojamos, en vez de ser humildes y sumisos, y Dios hará cosas para nosotros. Entonces debemos de responder con humildad, con sumisión, a no negar cuando somos confrontados por lo que hacemos. ¿Qué ocurrió entonces para alimentar aún más la furia del rey? Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán. Tremendo, ya estaba determinado, él sabía que no había retroceso, y el rey interpretó que Amán quería abusar sexualmente de ella. Entonces, lo irónico de esto es que Amán quería que Mardoqueo se arrodillara delante de él, y aquí él, Amán, orgulloso, estaba a los pies de una mujer judía. Qué tremendo es el orgullo, la soberbia. Eso es, la Biblia pues lo advierte, nos dice de que antes de la caída es el orgullo. Él fue colgado en su propia horca. Qué tremendo. Él dijo a Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Aquí es lo irónico. Amán quería que Mardoqueo fuera a la horca, ahora es él que está siendo ahorcado. ¿Qué fin fue determinado y llevado a cabo sobre el malvado Amán? Este es un cambio muy interesante en la historia. Recuerda que cuando tú estás motivado por el deseo de venganza, puedes llegar a colgar en tu propia horca. Puedo caer en mis propios planes, lo que yo deseo para otro. Yo mismo puedo caer ahí. ¿Cómo fue que Arbona supo las intenciones de Amán? Es una buena pregunta. Probablemente porque Amán estaba presumiendo de sus planes de ahorcar a Mardoqueo. Así fue como este hombre se dio cuenta. Y ahora vemos que es el mismo constructor de la horca que está cayendo en su propia red. ¿Qué podemos aprender de esto? Es muy importante, cuando Dios quiere tratar con un problema en nuestra vida,
Él lo hará en su tiempo, no en nuestro tiempo. Usted va a esperar con paciencia para que Él haga lo que Él le agrada en su tiempo, porque Él nunca se tarda ni es negligente. Dios no es negligente, es en su tiempo. Cuando Dios quiere tratar con un problema, Él lo hará a su debido tiempo. Todos estos eventos cambiaron en un solo día. Recordemos que Dios hace esto en su tiempo, no en el nuestro. Dios sabe tu situación. Él sabe lo que estás pasando hoy, la prueba que estás pasando. Tienes que permitirle al Señor que haga las cosas en su tiempo. Tienes que permitirle que Dios haga. Por ejemplo, hay parejas que quieren un hijo, son creyentes, Dios no lo ha dado. Entonces, Dios sabe por qué no lo ha dado. No hay que desesperarse. Supuestamente Dios sabe que hay otros planes para esa pareja. Si esa es la voluntad de Dios, hay que esperar en los planes de Él. La prueba por la que estás pasando quizás ya duró mucho tiempo, pero Dios la quiere usar para su honra y su gloria. Sigue confiando en Él. Deja que Él haga su voluntad. Deja que Él trabaje en ti. Eso es lo que necesitamos. Entre más conozcamos de su palabra, más conocemos de la voluntad del Señor. Esa medida en que conocemos la palabra de Dios, que conocemos la voluntad del Señor. Cuando Dios quiere que nosotros hablemos con alguien, Él nos dará la sabiduría, el valor, el denuedo, las palabras, para hacer su voluntad. Es hasta bien importante cuando Él quiere que nosotros hablemos de su palabra. Esto es lo que dice este versículo, Santiago 1, 5 y 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Entonces, cuando Dios quiere que nosotros hablemos con alguien, Él nos dará la sabiduría, el valor, el denuedo, la palabra, por su voluntad. ¿No es eso lo que hizo con Esther? Recuerden el cambio espiritual de la historia. Es cuando ella miró al Señor en ayuno, en oración. Probablemente confesó su pecado, presentó la dependencia del Señor para que Él ahora la pueda dirigir, le dé sabiduría, le dé ánimo y valor para enfrentar al rey y hacer la petición que va a hacer. Todo aquí vemos la mano de Dios obrando a través de esta mujer. A pesar, como hemos dicho repetidamente, que ellos no estaban en la voluntad del Señor, porque Dios ya había ordenado el regreso a su tierra. Ellos no lo habían hecho, pero el Señor va a preservar. Dios no va a preservar a este pueblo porque este pueblo lo merece. Israel no se merece la preservación de vida. Dios lo hace porque es fiel a sus promesas, por la promesa a Abraham, Isaac y Jacob, no por lo que ellos son. Dios, tú no mereces la misericordia de Dios, yo no merezco la misericordia de Dios. Si Él hace cosas en mi vida, es porque Él es fiel, no por lo que yo hago. Yo no me merezco nada. Entonces es importante reconocer eso. Si usted se va a apoyar en Él para hacer todo esto, ¿qué podemos aprender de todo esto? Esto se aplica perfectamente cuando queremos también, y aquí entra, cuando queremos evangelizar. Él te puede dar la sabiduría, el valor, las palabras necesarias para hacerlo. Por eso Santiago dice que Él da sabiduría. También se aplica la enseñanza. Aún en una confrontación, Dios puede dar lo que necesitas. Recordemos lo que dice, que Él va a darnos la sabiduría para hacer las cosas. Dios va a controlar. Eso fue lo que pasó con Esther. Dios le dio la sabiduría a esta mujer. Dios te dará también la sabiduría a ti para hablar o para esperar. Imagínate que estoy pasando una prueba, no entiendo, solo tengo que pedir paciencia y esperar en el Señor. Tengo que tener paciencia, tengo que pedirle al Señor que me dé la fortaleza y en su tiempo hará las cosas que tenga que hacer. Hemos aprendido de nuevo en este capítulo que como creyentes necesitamos aprender a caminar por fe diariamente, dejando los resultados a Dios, y no siempre sabemos cuáles son los resultados. No siempre lo sabemos.
este, siempre tenemos que caminar por fe. No siempre sabemos cuáles van a ser estos resultados. Esther no sabía si el rey iba a matarla. Esther no sabía si Amán se iba a dar cuenta del plan de ella. Pero Dios no nos pide que sepamos todo. Él pide que confiemos en Él. Eso es lo que Dios pide. Y confiar en Él es una confianza sencilla. Es la fe sencilla. Como el niño con su padre. Cuando el padre le promete algo a su hijo, ese niño va a confiar en su padre. Una fe sencilla. De igual manera es con el creyente. De igual manera. ¿Está usted haciendo esto? Tiene la justificación, la santificación, la identificación, la glorificación. En todo esto debemos aprender a vivir por fe. Fuimos justificados por fe, identificados por fe, santificados por fe y seremos glorificados por fe. Todos estos 4 verbos es por la fe. Todo esto debemos aprender a vivir por fe. Por eso la justificación es un punto en el tiempo. Cuando fuimos justificados, fuimos identificados con Cristo. Luego tenemos la santificación posicional y la santificación experimental de todos los días. Y un día vamos a ser glorificados. Un día cuando Cristo regrese. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Mientras que definitivamente hay un lugar apropiado para mostrar misericordia a otros, también hay tiempos cuando debemos enfrentar a otros directamente, permitiendo que ellos cosechen lo que han sembrado. Esther va a confrontar a Amán, va a confrontarlo. Aquí ahora la misericordia no está en fuego, ahora va a ser a enfrentar lo que Amán ha sembrado. Amán estaba rogando a Esther por misericordia, pero ella no le mostró misericordia. No merecemos gracia, no espere gracia de la gente, pero si te muestran gracia, dale gracia, pero no lo merecemos. Nosotros no podemos demandar la gracia. Yo no puedo decirle a alguien, mira, muestra tu gracia conmigo. Eso no es demandado, eso no es gracia, porque estamos demandando algo. Nosotros nunca merecemos la gracia del Señor. No podemos demandársela al Señor. Él dio su gracia. En gracia nos trata. Por eso es que la gracia es tan maravillosa. Hay hombres de que han pensado que todo lo que poseen es porque son capaces, porque lo merecen. Pero eso no es verdad. Nadie en lo absoluto merece la gracia de Dios. Ustedes cosechan lo que han sembrado. Esa es la ley de la siembra. Dice en Gálatas que lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Qué podemos aprender de todo esto? En este capítulo se debe recordar que usted no está realmente en control de los muchos eventos de su vida, aunque usted decide cómo va a responder o reaccionar ante los eventos. Fíjense bien, yo no tengo el control de los eventos, pero sí tengo la decisión de responder o reaccionar. ¿Cuándo es que reaccionamos? Cuando Dios permite una prueba en tu vida, puedes reaccionar o responder. Cuando respondemos es confiar en el punto de vista divino. Estamos creyendo en sus promesas. Eso es responder. No nos movemos por la prueba, no nos movemos por la dificultad. Estamos respondiendo por fe. O vamos a reaccionar en la carne. Y las reacciones en la carne nos van a llevar a ofender a Dios. Somos muy buenos para reaccionar, pero no somos buenos para responder. Si yo tengo un dilema, tengo un problema, está un suceso en mi vida, un montón de eventos, y yo no tengo que reaccionar, sino que decirle, Señor, tú estás en control. Yo no puedo tener el control, pero la decisión sí la tengo yo, de responder o de reaccionar. Dios quiere enseñarnos a responder al Señor y a creer que Él está en control. No preocuparnos, Él tiene un plan y quiere cumplir su plan y su voluntad. Él tiene todo el mundo en sus manos, Él tiene el control de todo, y si yo ya conozco por su palabra lo que Dios es, ¿por qué voy a estar preocupado? Sé que Dios es poderoso, soberano, eterno, inmutable, para yo poder confiar en Él. ¿Está usted respondiendo o reaccionando en su carnalidad?
Eso es asunto suyo. La decisión es suya. Aunque Dios no quiere que nadie perezca, aunque Amán fue advertido de su muerte, él no tomó en cuenta a esta realidad que le esperaba, siendo cegado por su propio orgullo, por el resentimiento y la amargura. Este hombre, saben que ese día Dios estaba tratando con Amán, pero él quería conseguir la atención de Amán, pero Amán, pasó por el advertido esto, tuvo que honrar a Mardoqueo. Ese era un llamado de atención para él, eso era para llamar su atención. Su mujer le dijo, él es un judío, vas a tener problemas. Era Dios tratando de llamar su atención. ¿Cómo es que este hombre no va, si era enemigo acérrimo de los judíos? Este hombre ya sabía quién era el Dios de Israel. ¿Cómo cuántas veces habían luchado y ellos no están escuchando? Él no está escuchando. Dios está advirtiendo, Dios está dando oportunidades a este hombre para que reaccione, para que desista de su maldad. Lo mismo pasa ahora. Lo mismo pasa ahora. Uno le dice a la gente pasa inadvertido. Jesús habló del infierno más que ninguna otra persona. ¿Por qué? Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino al mundo a salvar a los pecadores. Dios no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos sean salvos. Y envió a Jesucristo. Es la única manera de ser salvo, porque ninguna iglesia puede salvar, ningún rito puede salvar. Nuestras obras no pueden salvar. Aún la ley de Dios no puede salvar. La ley fue dada para enseñar la justicia y santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Eso es lo que la ley puede hacer, pero la ley no puede salvar. Es por la gracia de Dios. Entonces Dios quiere salvar a las personas. Entonces Dios ha estado tratando con Amán por medio de honrar a Mardoqueo, por medio de lo que le dijo su esposa y sus hijos y sus amigos, pero él hizo caso omiso a eso. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Debido a la paciencia de Dios, Amán creía que estaba seguro, pero no era verdad. Todas sus riquezas no podían salvarle o ser llevadas con él en su muerte. A veces la gente piensa que cuando no le pasa nada es porque cree que porque la paciencia de Dios la ve como algo que Dios no está en control. Pero Dios es paciente. Dios es paciente. Dios sabe esperar. Una vez que el decreto de destruir a los judíos fue hecho, Dios no los salvó al día siguiente. Si algunas personas piensan que porque están viviendo en pecado no les va a pasar nada, que no van a morir e ir al infierno, no se dan cuenta como Amán que están establecidos que después de la muerte viene el juicio. Todas las riquezas de Amán no podían salvarle, ni tampoco podían llevarla en su muerte. Era imposible eso. ¿De qué sirve? Hay gente que ha malentendido la paciencia y el amor de Dios hacia usted. Ha demorado usted en confiar en Cristo solamente con su salvación. No tengamos el hecho de la paciencia de Dios que demora. Es dándole oportunidad. ¿Cuánto tiempo me esperó el Señor a mí? ¿Cuánto tiempo Dios estaba esperando en la paciencia de que yo fuera salvo? Dios no pasa por alto las cosas. Una vez que yo entiendo eso, voy a ser más dócil a la palabra de Dios. Recordemos que Jesús dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre el cielo, porque los ricos tienen su confianza en las riquezas. Amán es colgado en su propia horca. Nosotros decidimos nuestro destino eterno. Él tuvo la oportunidad, Dios estuvo tratando con él, pero él no quiso, a él no le interesó, entonces él determinó. Y quizás nosotros cuando vemos esta historia, leemos todo esto, este libro de Esther, podemos decir, qué bueno, se lo merecía. Pero recordemos que Dios no quiere que el impío perezca. Él no tiene ningún placer en eso. Dios no quería que Amán muriera, en realidad quería salvarlo. Pero Amán era demasiado orgulloso para ver su necesidad.
Y quiero decirles que todavía hay creyentes que somos muy orgullosos, no digamos los impíos. Recuerden que Dios siempre cumple con sus promesas. Él dijo en Génesis 12:3 que iba a bendecir a los que bendijeran a Israel y a maldecir a los que lo maldijeran. Él cumple sus promesas. Esta es la razón por la que también Jesucristo dijo en Mateo 7:21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. En aquel día muchos me dirán, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y yo les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Ellos, toda esta muchedumbre que va a estar en el juicio final, van a estar pidiendo que Dios los salve por sus obras. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios en este pasaje? Creer en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Pero en qué confían la mayoría de personas? En sus propias obras. Por eso no pueden ser salvos. Tienen que ser por fe en Cristo solamente, no fe más obras. Entonces Cristo es muy claro cuando dice que en aquel día mucha gente se le va a acercar. Entonces aquí hay unas preguntas finales. ¿Ha malentendido usted de la paciencia y el amor de Dios hacia usted? ¿Ha demorado usted en confiar en Cristo solamente como su Salvador? Si aún todavía no lo ha hecho, yo le recomiendo que lo haga, que busque en su palabra la voluntad del Señor, porque esta es la voluntad del Señor, que seamos salvos por la gracia del Señor, por fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que necesitamos nosotros, confiar en el solo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.